Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Estoy ya con Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI, un think tank sobre la realidad cubana que ha puesto sobre la mesa hoy el desplome de la industria turística cubana, la caída total en la llegada de turistas a la isla. Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vamos, si te parece, te invito a escuchar un reportaje de Martín Noticias sobre este tema y luego analizamos lo que dice Cuba siglo XXI. Vamos allá. La cifra de visitantes internacionales arribando a Cuba este 2024 pudiera no llegar a las del pasado año. Poco más de 125.000 lo hicieron en octubre. Es decir, una disminución de un 20% respecto a igual periodo del 2023, según datos de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información. No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano. En septiembre pasado, el oficialismo bajó el listón y anunció que la caída prevista en el sector sería del 16%, reduciendo la previsión a 2.7 millones de turistas. Pero según el acumulado en los primeros 10 meses de este 2024, es imposible recibir a unos 900.000 en 60 días. El movimiento de turismo acá en este momento está mi vida por el piso, está bajísimo, bajísimo. La semana pasada la compañía Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por falta de condiciones en estas instalaciones. No obstante a ello, de acuerdo con los datos de la ONEI, Canadá sigue siendo el principal emisor de viajeros a la isla y la disminución mayor la experimentó España, con cerca del 27%. Creciendo solamente los mercados de Rusia con un 7% y México con un 3.7%. En un intento por incentivar el sector, el gobierno comunista esperaba que vacacionistas desde China o mediante el turismo corporativo con Rusia suplieran el déficit, pero la realidad es otra. Y quienes visitan Cuba están expuestos en muchos casos a las carencias existentes en la isla de gobierno comunista. Está mal porque te pasan a afectar al turismo. ¿Y el turismo qué dice? Yo no regreso a Cuba, ¿verdad? Pues lógicamente veníamos de vacaciones, disfrutar, conocer y mal, nos fue mal. A mí me ha afectado porque nosotros trabajamos con turistas y los turistas no están viniendo porque están cansados, se sienten mal, están agotados, han pospuesto sus viajes. Según estadísticas Ay, del Banco Mundial, abogado. No puedo creer. 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos en 2017. Luego llegó el COVID-19 y aunque sus competidores regionales se recuperaron, incluso República Dominicana el pasado año recibió a 10 millones de vacacionistas, la mayor de las Antillas continuó a la saga y cerró 2023 según datos de la ONEI, con poco más de 2.4 millones de visitantes internacionales. 2024 pudiera finalizar sin llegar a esa cifra. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, tremenda, las cifras hablan por sí solas y ahí lo tienen, ¿no? El desastre, pero no que todo esto se iba a arreglar con los rusos, que los rusos iban a llegar en masa, Emilio. No, nada de eso. El problema es que la industria turística de Cuba ha perdido su atractivo. Nadie va a hacer turismo a un país donde desde que tú te bajas del avión vas a ver basura en todas las esquinas de las ciudades, donde vas a ver que las casas están cayendo en pedazos, donde vas a ver que no existe prácticamente transporte y además que las ciudades están apagadas, no hay luz. Un Entonces, ejemplo. ¿quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe en el mundo. Ir a ver el infierno, eso todavía no existe. Y Cuba se ha convertido en un infierno. Y la prueba es el descalabro que ha tenido en todos sus principales segmentos de turistas que usualmente iban a Cuba. Y pongamos el ejemplo más fácil. Canadá ha bajado un 20% en comparación
con el año previo a la pandemia, el 2019. Los cubanos residentes en el exterior han bajado un 52%, que se supone que con los casi 1.8 millones de cubanos que se han ido del país en los últimos 3 años, esa cifra iba a aumentar. Bueno, ha disminuido a la mitad de los que fueron en 2019. Los viajeros norteamericanos, por supuesto, han bajado un 73%. Tiene que ver también con las sanciones. Y Europa ha bajado un 78%. Europa, los principales 5 segmentos europeos que tradicionalmente a Cuba eran un pilar fuerte de enviar turistas a Cuba. Estamos hablando de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y España. Todos esos mercados están en el piso. Y entonces, si vamos a las causas de esta debacle, hay varios factores que son los que han contribuido a esto. Primero, el dominio de AESA en el manejo de la industria turística cubana y sobre todo en el manejo de las inversiones. En los últimos 15 años han invertido 24.000 millones de dólares sin ningún tipo de justificación, porque la ocupación hotelera no ha llegado ni al 25%. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en casi 100 hoteles nuevos cuando el parque que ellos tienen de alojamiento solo es cubierto un 25%? Evidentemente hay un negocio aquí de lavado de capital. Cuando pudieron haber atendido otros rubros de la economía que lo necesitaban con grandes inversiones, por ejemplo, como la matriz energética, no hubiera colapsado como ha pasado hoy. Si hubieran invertido ese dinero en la matriz energética, que lo que necesitaban eran 10.000 millones de dólares, hoy Cuba no tuviera apagones. Igual pasa con el sistema de salud. Están en falta más 79% de los medicamentos que usualmente están en la farmacia. No existen, no hay medicamentos. Cuba funciona con el 39% de las ambulancias que necesita. Los hospitales se están cayendo a pedazos. Se han ido más de 70.000 trabajadores de la salud, del sector de la salud, porque han emigrado del país en los últimos 3 años. Entonces, estructuralmente los hospitales se están cayendo a pedazos, los consultorios médicos y la misma cosa, los hospitales carecen de tecnología, los equipos que tienen una obsolescencia de más de 20, 30 años y además toda la escasez de insumos hospitalarios que requieren los quirófanos, los laboratorios y todo lo demás. Otro factor que ha contribuido a esta crisis, a esta baja turística, es la misma crisis de la matriz energética, los apagones. Tenemos la seguridad sanitaria, hay un brote de dengue, un brote de oropuche y además toda esta basura en las ciudades que genera también una imagen epidemiológica negativa. Tenemos también el aumento de la delincuencia en las calles. Sí, hay un aumento considerable de la delincuencia. En Cuba, si andas en una moto, te pueden matar por quitarte la moto. O por quitarte acaba de pasar en Jovellanos. Y esto es de gente que son cubanos que no tienen dinero. Imagínate un turista. Un turista que lo ven caminando como si fuera un billete de $100 caminando por la calle. Estamos hablando también de la descapitalización del personal que trabaja en la propia industria turística. Se han ido casi 10.000 trabajadores de la industria turística. Muchos de esos hoteles están cubriendo plazas con estudiantes o con personas que no están preparadas. Por eso es la mala calidad de servicio y las quejas que hay en las redes sociales de los propios turistas canadienses, hasta los turistas rusos, dicen que no regresan, van y no regresan. ¿Por qué? Porque el servicio es malo, la comida es mala, las instalaciones hoteleras están en mal estado. Recientemente, como se vio en el documental de Martín Noticias, una de las turoperadoras canadienses más grandes ha eliminado 24 hoteles de su lista de ofertas. ¿Por qué? Porque los hoteles están en mal estado y el servicio es terrible. Tenemos también el tema del manejo de la política del país, que ha afectado también el turismo europeo, y es el apoyo de Cuba a Rusia en su invasión y en su invasión genocida a Ucrania. Y esto ha hecho que los demás mercados no vayan a Cuba. Es una señal de protesta, de inconformidad con esa decisión política tan estúpida, tan absurda del régimen cubano. Y eso ha traído como consecuencia que el turismo ruso no va a cubrir nunca el déficit del turismo europeo, que ahora mismo no está yendo a Cuba. Eso es prácticamente imposible. Estamos hablando también del abandono de unas decenas de turoperadores y líneas aéreas que han abandonado el mercado cubano, sencillamente porque no es un mercado atractivo, porque es un mercado que la demanda está en el piso y nadie quiere ir a visitar Cuba. Como te dije, el turismo especializado en el infierno no existe.
Y eso es lo que están promoviendo ellos. Y entonces eso es lo que tenemos. La gran locomotora de la economía cubana está totalmente descarrilada. Ese es el resultado de esta política absurda, estúpida del gobierno de Díaz-Canel y del manejo de Gaesa, en realidad, el sistema de gobernanza del país. Por ejemplo, mientras el país está en una crisis total, y a mí, y esto me gusta decirlo una y otra vez, mientras en Cuba no había dinero para comprar ventiladores en plena COVID, cuando en Cuba no había ni siquiera una fábrica de oxígeno que valiera la pena, estaban invirtiendo el dinero, no en comprar vacunas internacionales y reconocidas, no, en construir la Torre K, que era la última ocurrencia de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Entonces, la Torre K y unos cuantos hoteles más en varios destinos. Pero no solo eso, Mario, no es que no hayan comprado las vacunas, no aceptaron las vacunas regaladas que le dio Biden, que le ofreció la administración Biden, ni eso aceptaron. Se fueron con las vacunas que no funcionan, las vacunas de palo, vamos a decirlo así popularmente, que no funcionan ni que van a funcionar porque no están homologadas por la Organización Mundial de la Salud. Ni lo van a homologar nunca. No la vamos a homologar nunca. Estamos en el 2024. O sea, yo creo que ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Y la pregunta 4 años. ¿Dónde está la certificación de estas vacunas que nos las vendían como que era lo más grande del mundo? Pero bueno, independientemente de eso, que no es el tema, el tema es el turismo. ¿Cuál es el futuro entonces de este turismo? ¿Qué se puede hacer y qué podría pasar con esta industria turística cubana? Mira, la única solución posible para levantar la industria turística cubana en estos momentos es un cambio de sistema. Hay que barrer con este sistema que alguna vez fue socialista, comunista y hoy es una mafia. Cuando se barra con ese sistema es que Cuba podrá recuperar de nuevo lo que fue en algún momento el turismo en Cuba hace 15 años, 10 años. Porque la pregunta es, ¿no? Y que nos hacemos todos, ¿cómo es posible que esta gente, es que se les ha advertido una y otra vez, y no me gusta decir te lo dije, pero oye, se lo hemos dicho, es un desastre y iban hacia el desastre, pero siguen en ese camino del desastre. Y con el tema turístico uno se pregunta, bueno, ¿por qué no cambian la estrategia si se dan cuenta de que es un desastre? Es que no han cambiado la estrategia en nada. Y el turismo es, digamos, la última industria que queda todavía disponible. Porque todas las demás las han destruido. Mira la industria del azúcar, que la han hecho una porquería. Cuba se ha convertido en importador de azúcar. Ya no exporta azúcar. Ha perdido hasta la cuota que China tenía con ellos de comprarle 400,000 toneladas al año. Con el turismo está pasando lo mismo. Y esa desbandada, esa ida, esa fuga de turoperadores que en algún momento apostaron por el destino Cuba, se fueron por eso mismo, porque se cansaron de lidiar con los costos, con los mal servicios, con la mala imagen, con las quejas de los turistas. Entonces, sencillamente, ellos no van a poner dinero donde no rinde, donde no existe, donde todo es pérdida. Y me imagino que esto sea un toque de fondo. Y además Cuba ya no va más, ya el turismo ya casi ni ingresa dinero, porque lo poco que ingresa tiene que compartirlo con los turoperadores que quedan, con las líneas aéreas y con los que comparten ellos el negocio del turismo. Eso no es una entrada neta para el gobierno cubano, para el régimen cubano. Eso hay que compartirlo y es muy poco dinero. El turismo cubano está en pérdida. Bueno, pues por supuesto desde aquí continuaremos informando, continuaremos analizando la realidad cubana y la pregunta que queda es para los amigos televidentes, las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Qué cree usted que puede pasar de aquí a 5 años? ¿Qué cree usted que puede pasar de aquí a 10 años con la industria turística cubana? Leo sus comentarios. Muchísimas gracias, Emilio, por la oportunidad de conversar y por supuesto la invitación está hecha a todos para que se suscriban al canal de YouTube. Gracias, Emilio. Buenas noches. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.